Gracias, Ricardo, por dar esta oportunidad de crear una mesa donde podemos poner distintos puntos de vista. Yo voy a hacer un bonito recuento de megalomanía de mi parte, pero es importante. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo como sustento para compartirles mi experiencia. Tengo la película en español que escribí con Leticia López y con la colaboración en diálogos de Eugenio Derbez, más exitosa de la historia del cine en español, no mexicano, en español. La primera película que hizo 99.990 y tantos mil, a lo mejor llegamos a los 100 millones de dólares. ¿Sí? La cuarta película extranjera más vista en los Estados Unidos, solamente nos ganan 2 chinas y La vida es bella. Escribí los 7 primeros capítulos del Señor de los Cielos, primera serie en español que gana un Emmy. Escribí Capadocia, también serie nominada a la Ninfa de Oro, y ahí uno de los grandes orgullos que tengo de Capadocia es que un personaje que interpretó Juan Manuel Bernal, cuando acabé de escribir el capítulo en donde se definía ese personaje que estaba a las 4 temporadas o 3 temporadas de Capadocia, le dije: Juan Manuel, te vas a ir al cielo con esto, cabrón. Aquí ya lo vi. Y ese personaje estuvo nominado en Monte Carlo como mejor actor, con ese personaje estuvo nominado como mejor actor el querido Juan Manuel Bernal, maravilloso actor, junto con Bryan Cranston y Daniel Day-Lewis. Mi película Perras, no sé si ustedes conozcan el informe Google Science. El Google Science es el informe que hace Google en la categoría México en el 2011. Perras es la única película mencionada. En tercer lugar solamente nos gana Río y una de terror, no me acuerdo cuál es, pero nosotros le ganamos a Transformers, a Rápido y a Furioso y a otras películas. ¿A dónde voy? Yo estudié como actor, yo empecé en este negocio como actor. A través de todos estos años y estos trabajos, comparto el terror de mis compañeros. Yo empiezo en este negocio de escritor, también en este juego de megalomanía. Fui dirigido por Stuart Rosenberg, el director de Cool Hand Luke, la hermosísima película de Paul Newman. Y fue el primer actor hispano que hizo a Escobar, una película de 1989 que se llamaba Let's Get Harry. Yo era el maloso de esa película. Entonces, entré como en una crisis y fue un poco complicado porque lo que dije es, pues vamos a estudiar la comedia, a ver qué tiene la comedia o qué tendría que ser o en qué la estoy regando o cómo se construye, ¿no? Y yo creo que una cosa rara que me ha enseñado, sobre todo siendo maestro de guión de cine, es que creo que el guión y este asunto de las historias como que tiene una parte que es como perfectamente cuantificable en matemática, que es decir, pues una historia tiene que contener una premisa, un objetivo, un obstáculo, una trama, unos diálogos, unas escenas. O sea, hay cosas que son muy medibles y muy cuantificables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente este pedazo de la comedia, sí dije, bueno, pues hay que tratar de estudiarlo y hay que tratar de entenderlo. Y una de las cosas que yo creo, uno de los errores que cometemos a veces es que no nos sentamos a estudiar la comedia. Nos sentamos y nos reímos, ¿cómo te poca? Me la pasé poca madre, ¿no? Pero ya que te sientas y la estudias, y ahí recupero lo que dice Carlos, o sea, sí es un género más difícil, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando uno habla, creo que hay que hacer una distinción entre lo gracioso y lo cómico. O sea, lo gracioso es una cosa, y les digo, cada quien le dará risas distintas cosas en este auditorio, y lo recordaréis, aquel personaje que él hacía era alguien extremadamente tozudo, probablemente primario, simple, de pocos principios pero muy claros, muy fiel, y que precisamente por eso al principio de la película parecía alguien demasiado poca cosa, ¿no? Parecía, no digo el tonto porque no llegaba a serlo, pero parecía alguien al margen de los demás porque circulaba por ahí sin saber muy bien hacia dónde iba, ¿no? Y eso se mantenía en toda la película con una dignidad increíble, de manera que cuando a su alrededor todo empezaba a girar, él, como si fuera el eje de esa especie de torbellino, terminaba siendo capaz de hacer cosas que nadie pensaba que él fuera a ser capaz de hacer, ¿no? Siendo el mismo, ¿no? Entonces, eso me llevó a pensar, bueno, y sobre todo, eso provocaba la risa, ¿no? Porque esto podría haber sido de otra manera, eso provocaba la risa en todos los públicos, a todas horas y público de cualquier forma. Entonces eso me llevó a pensar, y con el tiempo he pensado que siempre hay un mecanismo de comedia obligatorio que tiene que ver con
con el desequilibrio, ¿no? Con los personajes, con el personaje protagonista, que está de alguna manera al margen de los demás. De verdad que ha sido bastante, por acá, bastante muy buenas las aportaciones de cada uno de ustedes. Y solamente antes de hacer la pregunta quería comentar pues, que el señor Carlos López lo vi en un documental, Writing Heads, donde hablan los guionistas, muy buenos, muy recomendados si tienen la oportunidad de verlo con guionistas españoles. Yo vengo de Barcelona y he visto que hay una especie de fenómeno, por lo menos el año pasado fue 8 apellidos vascos, no se aceptan devoluciones, también fue un exitazo en taquilla. Y vengo de Venezuela también, y en Venezuela estuvo Papito Manito Stone, que se convirtió en la película más vista de Venezuela. Pero sin lugar a dudas son historias muy, muy locales. 8 apellidos vascos tienen mucho que ver con la realidad española. Y me gustaría saber un poco la opinión de los tres, pero principalmente del profesor López, si hay alguna posibilidad de que la comedia hablada en español pueda romper la barrera de la frontera y no solamente triunfar en los países respectivos, sino ir más allá un poco como pasó con No se aceptan revoluciones en Estados Unidos. Gracias. Pues no sé qué responder, pero ya me gustaría saber a mí cómo se hace, ¿no? Me encantaría decir que sí, la va a romper la frontera y te digo yo cómo se va a hacer. No lo sé, no tengo ni idea. Es verdad que, bueno, en España con 8 apellidos vascos ha pasado que están haciendo una segunda parte ahora, rompió la taquilla también y con algo que es como que parece que al menos en España se ha descubierto ahora, ¿no? De toda la vida, tal como somos allí, parecía que daba miedo que se escuchara en una película a alguien que tuviera acento de una región, a alguien que tuviera un acento, parece que teníamos que hablar todos neutro para no molestar a nadie. Y se ha abierto esa puerta, porque felizmente, como se abren las puertas en la ficción, en el espectáculo, que cuando se abre, entra la riada, ¿no? Entonces, se hizo la película, se está haciendo la segunda parte, se ha hecho una serie de televisión y se ha hecho un reality. Ya solo falta que vengan casa por casa llamando a contártelo. Y bueno, está bien, porque la verdad es que, no sé con quién hablaba con uno de ustedes, que 8 apellidos vascos es una película muy pequeñita, que no nacía, bueno, todas las películas quieren ganar en Cannes y romper la taquilla, pero no nacía con ninguna pretensión, porque realmente es una película pequeña, ¿no? Y a pesar que era encargo de una de las grandes cadenas de televisión de allá. Pero de repente aquello se puso, o sea, fue un éxito tremendo. Y es verdad lo que decía Memo, que cuando algo tiene tanto éxito, de repente empiezan a crecer las uñas a mucha gente, ¿no? Y sobre todo, además, a veces no solamente a los especialistas, sino a los propios cineastas, ¿no? Que ya vas a ver la película como con la garrilla alta, ¿no? Esperando a ver qué clase de lección te van a dar esta gente que hace la película pequeña. Yo tengo que reconocer que si de repente hay una cena después de unos tragos, me pongo a hablar de la película, empiezo a sacarle faltas con ánimo de aprender también. Pero honestamente, o sea, yo vi la película en un cine en Madrid y la gente se reía y aplaudió al final de la película. Entonces yo, cuando salí y a la calle y veía que la gente comentaban entre ellos, que vivían la risa que habían vivido, ¿qué se suponía que tenía que hacer? Darles en el brazo y decir, perdón, soy guionista y usted está equivocada. No, usted se ha reído, pero está mal, no debería haberse reído. Es muy grande conseguir lo que se ha conseguido allí, ¿no? Entonces yo creo que realmente, al abrirse esa puerta, también sucede que las películas, no sé qué pasa, yo creo, en el cine, cuanto más local es algo, cuanto más elementos locales tiene, es paradójicamente más fácil que llegue al otro extremo del mundo, ¿no? En España también se pusieron en moda, por decir algo, en algún momento las películas chinas, y a veces veías una película china y dices, ¿yo qué entiendo de esto que me están contando? Y segundo, ¿por qué estoy llorando? Un gran ejemplo de los localismos es adoro a Sofía Vergara. Adoro a Sofía Vergara. Recuerdo, y esto es como material de comedia, como todos cuando aprendemos inglés o vamos 2 meses a Los Ángeles, creemos que tenemos el acento correcto y queremos hablar como hablan los gringos, y llega esta colombiana bellísima y le "She doesn't give a shit about the way she speaks", y es la actriz mejor pagada de los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que apostar por lo que somos, que por mucho tiempo pretendimos, y en ese sentido quisiera rescatar. Yo no sé si ustedes sean marcianos, pero yo el 90% de las mamás mexicanas que son nuestras mamás son melodramáticas. Y si mamamos eso, pues eso somos. Entonces, a mí me causaba mucho
Verán, o sea, a mí cuando llego a dar algún taller de guión o algo así, les digo que las historias donde tienen que nacer es a qué olía su mamá, qué tenían ustedes en su cuarto, qué era lo que más les gustaba hacer, hasta la fecha. Es bien bonito cuando hacen preguntas en los talleres porque les dices, oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Entonces todo el mundo dice, no, pues oigo la Quinta de Mahler, cabrón. Y luego yo pongo a Tarkovsky, no mames, ¿qué es lo que haces? Cuando estás solito y no tienes nada que hacer, ves la chaquetea, ves el béisbol, ves el fútbol, ¿qué haces, cabrón? Tú contigo. Ahí está la raíz del cuento, de lo que a ustedes les importa. Entonces probablemente toquen a los demás. Y rápido, para cerrar lo que decías, de no se aceptan devoluciones, tengo entendido, porque no me tienen muy de esto, en Brasil ya se está haciendo el remake, los asiáticos enloquecieron con la película y también están haciendo el remake, están en tratos para hacerlo en Europa, y hay un trato ahí de estira y afloja muy fuerte con los Estados Unidos. Entonces, sí podemos. En Brasil también, digo, sí podemos. Pues un poco lo mismo que es, y yo creo que es muy particular a la comedia, porque pues básicamente la comedia, como habla de una sociedad, pues una sociedad tiene este asunto de que está sujeta a un tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahorita les pasara yo la comedia, tienes un email, creo que ya no es interesante porque ya el pinche email ya hace años, ¿no? Y a quien le interese. Pero luego lo que va a decir Memo, tiene todas las razones, que sí, aunque haya ciertas cosas locales, por ejemplo, el caso de Ocho Apellidos Vascos, que es muy interesante, es, tú ves la película, finalmente hay un asunto como de Romeo y Julieta, muy bien llevado, muy padre, muy simpático, pero hay 80 chistes españoles que dices, puta, no entiendo nada, ¿no? Entonces, sí hay una parte de ciertos localismos, pero lo que tiende a pasar es lo que acaba de decir Memo, que es, luego los guiones te los compran para hacer versiones locales respectivas, ¿no? En el caso de Los Nobles, sé que se compró para Corea, se compró para Venezuela, se compró para España, se compró para distintos lados, entonces sí rompe fronteras, de alguna manera se convierte en una especie de un mojado extraño que muta a la hora de cruzar, ¿no? Digo, por ahí el señor José Michel Grau, que le pasó lo mismo con Somos lo que hay, entonces se cruzan las fronteras, a veces por arriba, a veces por abajo, pero se cruzan. Trato de que sí se puede contar historias para públicos muy grandes, de formas diferentes, y no sé, me acordé de la frase que decía las cargas en los 60s, que la televisión mexicana era para jodidos. Pero en este caso, ¿cómo puedes contar una historia que, digamos, crezca en la cultura de las personas sin que sea, digamos, una escena del moco de 40 minutos, ¿no? Era, como decía un poco allí, es el cómo lo cuentas, cómo lo haces. Soy de ahí, yo vengo de ahí, yo quiero sentir, pero tuve la fortuna de tener una formación que me permite ver que las cosas no son blancas. Entonces, cuando tengo en mi vehículo de telenovela la posibilidad de reírme de nosotros, pero de meterle un toquecito de mira, no es tan sencillo y mira, tú estás haciendo esto, es maravilloso. Y no desde el punto de vista didáctico, sino desde el punto de vista amoroso. Entonces, yo creo que ningún escritor está peleado con que te den una ventana donde hay 5 millones de personas dispuestas a ver. Mira, yo creo que varía, por ejemplo, en el caso de las series de televisión, las series de televisión tienen mucho más peso el personaje, porque es un personaje que vas a ver diario, ¿sí me explico? Y lo quieres seguir viviendo diario durante días y días y días, y El Señor de los Cielos y otra temporada, y entonces no hay tanto cambio, ¿sí me explico? Y entonces lo interesante de las series es el chiste del personaje y le vas a meter en muchas situaciones distintas y ver cómo se desarrolla en cada situación. En cambio, en el cine pues, es como una situación nada más, es un cambio en el personaje, entonces ya como que o se quedó con la chava, o logró el dinero, o mató al mal, o una cosa así, se cierra y punto, se acabó. Entonces es como la diferencia básica. No sé, mi experiencia trabajando en series de televisión, lo más fascinante es que los personajes están vivos. Están vivos, quiere decir que no es que estén vivos de verdad, sino que estás conviviendo con ellos, porque dura una temporada y otra temporada y otra temporada, y vas viendo a la vez que los escribes, vas descubriéndolos, ¿no? Y vas descubriendo junto con el actor, junto con el director y junto con el espectador. El espectador decide que un personaje le gusta más o menos y los vas como cambiando, ¿no? Y es fascinante, porque cuando escribes un largometraje ves el final al personaje, pero cuando escribes en televisión no ves el final del personaje, no sabes cuál es el final del personaje, y a menudo estás como volviendo al principio del personaje constantemente, ¿no? Y eso es un poco vicio, eso es un poco, crea adicción para escribir, crea mucha adicción porque estás como realmente muy cerca de contar la vida de otro.